Buenas nuevamente, chicos. Espero estén súper bien. Ahora vamos a conversar sobre el tema de lo que son los procesos en los sistemas operativos. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el concepto de proceso. Un proceso es un programa en ejecución. Recordar que un programa puede ser, por ejemplo, abrir alguna cosa, como por ejemplo puede ser el navegador Chrome, o puede ser abrir el cliente del LOL, o puede ser abrir algún tipo de aplicación como puede ser el Microsoft o cualquiera de esas cosas. Es importante porque un programa se encuentra en el disco mientras que el proceso está activo en la memoria principal. El programa nosotros cuando lo instalamos en el disco duro o en la SSD, como sea, y cuando ya pasa a ser proceso, ¿no es cierto? Ya está en ejecución y por tanto ya no está en el disco, sino que está en la memoria RAM, donde ahí se ejecuta, que es la memoria principal. Recordad bien eso. Hay múltiples partes dentro de un proceso, como el código del programa, parte importante como el stack, el heap, que es donde se va a estar guardando la información. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acá un pequeño diagrama, ¿no es cierto? Para entender bien cómo funciona el tema del estado de un proceso. Generalmente se divide en estos 5 estados, donde tenemos el new, que es donde se crea el proceso. Tenemos después, si una vez que termina eso, pasa al ready, donde el proceso empieza ahí a esperar a ser asignado a un procesador para que se empiece a procesar su información y se empiecen a ejecutar las instrucciones de ese proceso. Después, si es que llega a pasar, pasamos al running, ¿no es cierto? Donde el proceso se empieza a ejecutar. Y aquí pueden pasar 3 cosas distintas. Una es una interrupción, como aparece aquí. Se interrumpe el running. Y pasaría de nuevo al estado de ready hasta que le den nuevamente la pasada para que siga ejecutando sus instrucciones. Puede haber un evento de entrada y salida donde pasa un waiting, donde espera que el proceso, cuando ocurre un proceso, termine eso, ¿no es cierto? Y quede en espera hasta que se completa la entrada y salida y vuelva nuevamente al ready a esperar ser asignado nuevamente a un procesador. O puede terminar donde ya no quedan más instrucciones que ejecutar y simplemente termina este proceso. Otro punto importante acá es el bloque de control de proceso, que es el PCB, que es el Process Control Block, si es que mal no recuerdo, donde esta es una estructura de datos, ¿no es cierto? Así como una lista, algo así, que es usada por el sistema operativo para administrar información acerca de un proceso. Acá hay distintos tipos de información que se van colocando, que los vamos a ver ahora. No vamos a ver todos, pero vamos a colocar algunos ejemplos de los que están acá. Estos son los atributos que tiene cada bloque dentro de esa cadena de bloques o de esa estructura de datos. Son varios. Tenemos un valor que es súper importante, del que vamos a hablar harto, que es el Process ID, donde cada proceso tiene un identificador. Este identificador es como, por decirlo así, el root del, del proceso. Tenemos el process state, o sea, el estado en el que está, cualquiera de estos estados que nosotros vimos aquí atrás, ¿no es cierto? Si está new, ready, running, waiting o terminated. Tenemos el program counter, que es el que nos va a decir cuál va a ser la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Un valor que es la prioridad para decidir si este va a ser si este proceso es prioritario frente a otro con algún valor. Los registros de propósito general, ¿no es cierto? Que es para cuando se cambie de proceso, vamos a tener ahí un registro para no perder información, así cuando volvemos nuevamente a ejecutar este proceso, no volvemos a ejecutarlo completo, sino ya con la información lista y con los valores que había dejado antes. Una lista de archivos abiertos, que es para saber si es que hay algo que se está escribiendo o algo así. Y en el caso de la protección, es contra la utilización de un espacio de trabajo ya utilizado. Esto también es para el tema de la seguridad, en el caso de que estemos haciendo alguna ejecución sobre algo, nosotros digamos, oye, estamos ocupando este archivo, estamos haciendo algo acá, que no se ocupe nuevamente que no haya nadie más que esté ocupando eso hasta que yo lo termine de usar. Eso es como para proteger esa parte. Aquí un pequeño diagrama para mostrar cómo funciona el cambio del proceso, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, empezamos con un proceso que se llama P sub 0 y vamos a tener otro proceso que se llama P sub 1. El P sub 0 se está ejecutando y en un momento, una interrupción o llamada a sistema, se guarda el estado en el PCB, ¿no es cierto? Que es el bloque, se guarda el estado en el que estaba, se ejecutan otro tipo de cosas y
se carga del PCB1, ¿no es cierto? Del bloque del proceso 1, se carga el estado en el que estaba y se empieza a ejecutar nuevamente hasta que haya otra interrupción y se genere el mismo proceso que describí anteriormente, pero para el proceso 0. Acá hay un tema súper importante que son los hilos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante conocer esto. Es una unidad de ejecución en un proceso y se dice que es la secuencia más pequeña que un planificador puede gestionar de forma independiente. Los tres son súper importantes porque esto nos sirve como para tener como varios como subprocesos como corriendo dentro de un mismo proceso. La diferencia es que esto ocupa la misma memoria del proceso mismo. Entonces podemos estar como corriendo como dos cosas en el mismo proceso. Tener como dos líneas. Ahora vamos a pasar a la planificación de procesos y nos interesa saber para qué nos sirve la planificación de procesos. La planificación nos sirve para maximizar el uso de la CPU. O sea, cambiar los procesos a la CPU para compartir el tiempo. Es importante ahí estar haciendo de repente ciertos cambios si es que algo se demora mucho o si es que algo es prioritario y así de esa forma maximizar el uso de la CPU y que sea más eficiente o que sea eficiente en realidad. Acá hay un concepto que es el Process Scheduler, que es el planificador de procesos, que es el responsable de determinar cuál proceso será el siguiente en ejecutarse en la CPU. Acá tenemos distintos tipos de cola, donde vamos a tener el Job Queue, que es donde se guardan todos los procesos del sistema, la cola preparada o Ready Queue, que ayuda a colocar todo el proceso que está en la main memory, o sea que está en la memoria principal, que viene siendo la RAM, y está lista para ser ejecutada. Y la cola de dispositivo, que es la que se encarga de la cola de espera para la entrada y salida cuando no está disponible. En este caso vamos a ver este del Ready Queue, ¿no es cierto? Que viene siendo el que viene de la main memory, o sea, el que está ahí en RAM esperando para ser ejecutado. Este va a pasar a la CPU y va o a terminar, ¿no es cierto? Empezar a ejecutarse en CPU y salir, o sea, ya hacer un terminate. O puede pasar otro tipo de cosas como que sea una request de entrada y salida, que pásele al input-output queue. Puede ser que se expire por el tiempo, puede ser que haga un fork, o sea, significa que va a crear un proceso hijo, eso lo vamos a ver más adelante. O puede ser que tenga que esperar por una interrupción y volver nuevamente a la cola. Tenemos como distintos tipos como de formas de poder como separar los planificadores. Tenemos el planificador a corto plazo, en CPU, que va a seleccionar cuál será el siguiente proceso en CPU. Esto se hace en el orden de los milisegundos, o sea, desde los más rápidos que se hacen. Y después tenemos el planificador a largo plazo, que son las tareas. Y en este caso se seleccionan los procesos que se van a introducir a la cola. Y esto es del orden de los segundos a los minutos y depende del sistema operativo. Acá también se pueden como categorizar ciertos tipos de procesos, donde tenemos el proceso de input-output bound, que se ocupa más tiempo haciendo cálculos de entrada y salida, o sea que tiene más tiempo haciendo entrada y salida que haciendo cálculos dentro de la misma CPU. En cambio, el proceso de CPU bound es el que tiene más tiempo haciendo cálculos dentro de la CPU. Ahí se hace una diferencia entre dos tipos de procesos. Hay un concepto importante que se llama el swapping, que como dice aquí, es el mecanismo para el cual se pasa un proceso de memoria a memoria secundaria o viceversa. O sea, este proceso que está acá, para hacer el paso del proceso de memoria, en este caso de la main memory, que es de la RAM, de memoria, a la memoria secundaria, que recordar que la memoria secundaria es la memoria que es un poquito más lenta y generalmente viene siendo el tema de la SSD o el HDD, el disco duro. Y lo mismo del otro lado. La diferencia es que cada uno se llama swap out y el otro se llama swap in. Pero el proceso, o sea, swapping, se refiere a este mecanismo, el hacer el traslado. Y esto también nos sirve para ver el planificador a medio plazo. El planificador a medio plazo tiene una diferencia frente al otro en el cual acá, ¿no es cierto?, tenemos la cola, ¿no es cierto?, donde van a llegar los procesos de memoria. Y al pasar a la CPU puede hacer un swap out que cambia la ejecución, ¿no es cierto? O sea, se hace un swap out de los procesos
y después en el swap in vuelve nuevamente a la main memory, que viene siendo a la RAM, para poder volver a ser ejecutada en la CPU, ahí dependiendo de lo que pidamos. O puede hacer cualquiera de los otros procesos que vimos anteriormente, pero acá tiene como otra salida para eso. Y otro concepto importante es el context switching, que dice que es el mecanismo para cambiar entre diferentes procesos que corren en una CPU. El contexto de un proceso se presenta en la PCB, o sea, en el bloque que habíamos visto anteriormente para ver cuál es el contexto del proceso. Usualmente acá el sistema operativo utiliza técnicas como el caching para hacer el proceso más eficiente, o hacer el proceso eficiente en realidad. En este caso, para recordar, lo habíamos explicado antes, el caching era cuando pasamos como ciertos procesos, como más que procesos, cierta data o cierta ejecución a un caché, el cual nos va a guardar esas como solicitudes en esa parte para después poder ser ejecutadas en una memoria de acceso un poquito más rápido. Ahora vamos a ver otro punto importante, que son la operación sobre procesos. Esto, o sea, es un tópico igual bastante grande e importante de entender. Acá tenemos la creación del proceso y el término del proceso como los dos puntos más grandes o más importantes. Acá vamos a conversar un poco, va a haber un poquito de letra, pero después ya vamos a estar viendo un diagrama como para poder entender bien qué es lo que estoy tratando de explicar acá. Así que si ven mucho texto, tranquilos. Qué importante en la creación de procesos es que el proceso padre crea un proceso hijo y este proceso hijo también puede crear procesos hijos, donde cada uno se identifica con un PID, que este era el root, ¿no es cierto?, que le había comentado al comienzo, que tiene cada uno de los procesos, o sea, un identificador de proceso, el Process ID, PID. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Nos puede decir que un proceso padre puede crear procesos hijos que derivan de un proceso padre, y esos procesos hijos, a su vez, también pueden ser procesos padres de otros procesos hijos que él también va a crear. Eso es lo que nos puede decir. Eso es lo que nos dice en realidad. Dice que pueden compartir sus recursos. Dice que los padres y los hijos comparten recursos. Pueden compartir un subconjunto de recursos de los padres o no compartir recursos. Ahí depende del caso. Y se pueden ejecutar padre e hijo al mismo tiempo y el padre generalmente espera a que terminen todos sus hijos. Eso es para evitar que de repente quede memoria ahí inutilizable o que quede algún proceso del cual está esperando que pase algo y ese algo nunca va a pasar porque ya se destruyó, por decirlo así, el proceso padre. Es para evitar ese tipo de problemas. Acá un ejemplo de los PID. Este PID de acá arriba corresponde al 5730, es un proceso padre de 3 procesos hijos que están acá abajo. Y estos PID siempre son más grandes que el valor del PID del padre, como pueden ver acá en estos casos que están acá abajo también, donde este, que es un hijo, el 5731, tiene 2 procesos hijos y se comporta como padre, pero a la vez también se comporta como hijo del 5730. Esto es como un esquema muy fácil como para poder verlo. Y ahora vamos al proceso en general de la creación hasta el término de un proceso, pero a grandes rasgos. En este caso vamos a ver una función que se llama fork, que es de Unix, y fork lo que crea es a partir de un proceso padre crea un proceso hijo. Entonces acá vamos a ver con esta función que después de aplicar el fork, el child, que es el hijo, va a ser un exec que va a reemplazar el espacio de memoria del proceso con un nuevo programa, que va a ser el del hijo. Una vez que el proceso ejecuta la instrucción final, o sea, cuando el exec ya no tiene nada más que hacer, pide al sistema operativo que lo elimine utilizando esta función que se llama exit, que al final va a pasar a un estado en el que estaba el padre de espera de que terminara el hijo para poder seguir con su proceso. Puede pasar que en vez de un exit se genere un abort. Esto, así no se terminan todos los procesos que estaba haciendo el hijo, pero esto generalmente puede ser necesario debido a si se exceden los recursos, por ejemplo, que está pidiendo el hijo, o a que la tarea asignada ya no sea necesaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, ya se hizo el cálculo, o yo, por ejemplo, cerré el programa de la nada. Entonces ahí se va a generar un abort y va a pasar ahí nuevamente al wait para que se cierre todo.
o que el padre salga. Eso quiere decir que si el padre en algún momento tiene que salir porque lo están cerrando, va a pedirle a los hijos que se cierren primero para después cerrarse él y no tener esos problemas con la memoria. Acá pasamos a un ejemplito que va a ser la arquitectura de multiprocesos, que va a ser aquí, vamos a dar un ejemplo en Google Chrome. Existen tres tipos diferentes de procesos que utiliza Chrome. En realidad son cuatro, pero el cuarto, que es acá el plugin, este no puede estar o no estar. Es un caso que no es necesario que esté, pero lo vamos a explicar de todas formas. Tenemos que va a haber un proceso del navegador que va a gestionar la interfaz del usuario, el disco y la red de entrada y salida. Va a haber otro procesador que van a ser los procesadores, el proceso procesador, que lo que va a hacer va a procesar el HTML, el JavaScript, generalmente el CSS también. Para los que no saben, HTML, CSS y JavaScript son los lenguajes como de programación en los cuales se escriben las páginas web, son como la base, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, cada una de estas ventanas que nosotros vemos acá, que es lo que tenemos en Chrome, o lo que tenemos en cualquier otro que esté basado en Chromium, como por ejemplo puede ser Brave o Opera, cada uno de estos va a ser un proceso aislado. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos va a ser un proceso distinto. Y va a ejecutarse un sandbox que lo que va a hacer es minimizar los efectos de vulnerabilidad de seguridad. Un sandbox, como dice, es una caja de arena en la cual lo que se va a hacer, se va a tener como cada uno de estos procesos como dentro de una cajita. Lo que va a hacer es que no, si por ejemplo se llega a vulnerar algo dentro de ese proceso, no va a afectar a los demás. Eso es importante debido a que si por ejemplo hay una página con alguna vulnerabilidad o algo así, eso no va a afectar a las páginas contiguas, porque no tienen relación entre ellos. Pero pueden afectar al sistema en el que estamos haciendo las cosas, que eso es otro tema. Y después tenemos el caso del plugin, ¿no es cierto? Que para los que no saben, un plugin, aquí como lo vamos a explicar, nos puede ayudar a desplegar multimedia, video, audio, o por ejemplo tener un adblock o administrar contraseñas también. No sé si pueda minimizar. Ahora sí creo que me escucho. Continuando con el tema de los plugins, acá puedo dar ejemplos de ciertos plugins que tiene el navegador. Por ejemplo, acá el Google Traductor sería un plugin, este que es para ver como parte dentro de como espacios dentro de la web, como de ver como botones y cosas así que hay dentro de lo que nosotros vemos. Acá el MetaMask, que es para ver el tema de las wallets de criptomonedas. Wapalizer también para ver cuáles son como los frameworks de librería y cómo está escrito, por decirlo de alguna forma, la aplicación o el proceso acá que viene siendo el Canva. Acá vemos que ocupa React, ¿cierto? Ocupa Cloudflare y un montón de otras herramientas más. Así que también acá pueden existir los adblockers también. Así que son tipos de plugin. Cada uno de estos corresponde a un proceso. Cada una de estas pestañas que tengo acá abierta también corresponde a un proceso. Y recuerden también que tenemos los que se gestionan por atrás para la entrada y salida. Y también el proceso de sandbox también, que era para que cada uno de estos esté separado. Bueno, y ahora volviendo nuevamente a la presentación, vamos a pasar a un tópico importante que es la comunicación de procesos. Cómo se van a comunicar distintos procesos entre sí. Acá hay distintos tipos que pueden ser independientes o pueden cooperar. ¿Por qué nos interesa que cooperen los procesos? Porque así pueden intercambiar información, pueden ser como más rápidos y se modulariza también. Hay dos tipos de modelos súper importantes en la comunicación de procesos, que son la memoria compartida y el paso de mensaje, que son los que vemos acá en este diagrama que está aquí. Ahí lo vamos a explicar paso por paso. Vamos a ver cada uno de estos. Vamos a ver la memoria compartida y el paso de mensaje ahí un poquito más a fondo. Vamos a entender un poquito cómo funciona. Hay un problema que generalmente se produce en el tema de la comunicación de procesos, que es el productor-consumidor, donde el proceso productor produce información para que el proceso consumidor claramente lo consuma. Los problemas generalmente son en el tema del buffer, o sea que no tiene límite sobre el tamaño.
o sea, no se sabe cuánto tamaño va a tener ese buffer. Y en el otro caso, que el buffer limitado, que asume un tamaño de buffer que es fijo. Vamos a ver acá el tema de la memoria compartida, que es aquí el que ven a mano derecha, ¿cierto? De los dos modelos grandes que teníamos, vamos a ver memoria compartida. La memoria compartida es una área de memoria compartida entre los procesos que desean comunicarse. Como dice acá, shared memory, ¿no es cierto? Ellos comparten una, una memoria, ¿no es cierto?, para poder ocuparla entre ambos. El problema es que es proporcionar un mecanismo para poder sincronizar las acciones que generan en estos dos procesos. Ese es el mayor problema que tiene el tema de la memoria compartida, que tiene que haber un mecanismo para que se entiendan entre los dos y cuándo hacer las cosas que corresponden. Tener una sincronización. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante en la sincronización? Vamos a pasar acá al paso de mensaje, ¿no es cierto? Que es este que está acá en el costado izquierdo, donde acá los procesos se comunican entre sí sin recurrir a variables compartidas. Acá no hay variables compartidas, sino que hay una cola. Eso es lo que vamos a hacer. El problema es cómo se establecen esos enlaces, si el enlace es unidireccional o bidireccional, cuánta capacidad tiene este enlace que está aquí y cuál es el tamaño del mensaje, si es fijo o es variable. Otro tema que tenemos aquí es la implementación del enlace. Tenemos la implementación física, ya sea por memoria compartida, por bus de hardware o por red. Y tenemos la parte de la implementación en enlace lógico, que es lo que nos vamos a centrar ahora, ya sea directo o indirecto, sincrónico o asincrónico, y de buffer automático o explícito. Bueno, acá vamos a ver la comunicación directa, ¿no es cierto?, que es lo primero que vamos a ver de la parte lógica. Acá los procesos se comunican entre sí sin un intermediario. Eso quiere decir que se comunican de forma, como dice aquí, directa. El enlace suele ser bidireccional, en este caso. El enlace se establece automáticamente y entre cada par de procesos existe un enlace. Acá, como ven, acá es como una función. Se manda desde A, acá dice cuál es el proceso, y el mensaje que es lo que corresponde, acá como viéndolo como función. Y en el caso de recibir, se recibe, ve, ¿no es cierto?, el mensaje. Ahora vamos a ver la comunicación indirecta. Ahí tal como dice, los procesos se comunican entre sí con un intermediario que es el buzón. Por eso es indirecto. Tienen un buzón, que es el que se ve acá abajo, no se ve mucho, sí. Pero acá hay un intermediario el cual va a ser la comunicación entre ambos. Acá cada buzón tiene un identificador único, cada uno de estos mailbox, y los procesos solo pueden comunicarse si comparten un buzón. Bueno, claramente necesitan un buzón para poder comunicarse, como se ve acá. No es más que eso. Acá este enlace tiene propiedades. El enlace está establecido solamente si comparten un buzón. Eso quiere decir que si no se comparten, no se genera un enlace entre estos dos. Cada par de procesos puede compartir varios enlaces. Eso igual es súper importante también para ver cuando esto crezca un poco más. Y aparte el enlace puede ser bidireccional, que también es un punto súper importante. Puedo ser como el que envía y recibe al mismo tiempo. Y en este caso tenemos operaciones, ya sea que nosotros podemos crear y destruir buzones, podemos enviar y recibir mensajes a través del buzón. Esas son las operaciones que hacemos con el buzón. Y tenemos acá el tema de los que son los buzones que son compartidos, como lo que vemos aquí abajito, donde tenemos, por ejemplo, el proceso 1, proceso 2 y proceso 3 que comparten un buzón que es el buzón A. Pongamos el caso en el que el proceso 1 envía, en ese caso P2 y P3 reciben. Pero la pregunta es, ¿quién recibe el mensaje? Eso tiene unas soluciones que podría ser, por ejemplo, permitir que el enlace tenga solamente dos procesos como máximo, permitir que solamente un proceso a la vez ejecute una operación de recepción y permitir que el sistema seleccione arbitrariamente al receptor. Son los tres tipos como de soluciones que tiene este problema. Nuevamente vamos a ir un poquito para atrás y nosotros estábamos conversando de los pasos de mensaje, ¿no es cierto?,
En la parte lógica ya vimos el directo y el indirecto, y ahora vamos a ver el sincrónico o el asincrónico, que es lo que viene acá. En este caso vamos a ver el tema de la sincronización. Acá el paso de mensajes puede ser bloqueante o no bloqueante. Si el bloqueo es sincrónico, tenemos el bloqueo de envío, y el bloqueo de recepción. En el bloqueo de envío, el remitente se bloquea hasta que reciba el mensaje. El remitente es el que envía el mensaje. Entonces yo mando el mensaje y me bloqueo hasta que recibo el mensaje. Y en el caso de la recepción, el receptor se bloquea hasta que un mensaje esté disponible. Ese es el caso de la sincronía. Están sincronizados. Y en el no bloqueo, que es donde se considera síncrono, el remitente envía el mensaje y continúa, sin nada más. Y en el caso de la recepción, el receptor recibe un mensaje válido o nulo, solamente recibe. Acá hay un concepto importante que se llama rendezvous. No sé la verdad muy bien cómo se dice, pero rendezvous creo que es. Acá dice que se considera rendezvous al mecanismo que permite dos o más procesos coordinar sus actividades e intercambiar data en un tiempo en específico. Esto garantiza que tanto el emisor como el receptor estén sincronizados. Es un concepto el cual nos dice que tenemos coordinación y podemos intercambiar data en un tiempo en específico. Eso significa rendezvous. Y en este caso vamos a ver el tema del buffering, que es lo último que nos faltaba, que está en la parte del paso de mensaje en la implementación del enlace lógico, que es el último, el buffer automático explícito. Vamos a ir para allá nuevamente. Y acá sale el buffering en la cola de mensajes adjuntos al enlace. Eso es el buffering, un buffer. Implementado se implementa de tres maneras. Cero capacidad, o sea, no hay mensaje en la cola en el enlace, entonces el remitente debe esperar al receptor, acá donde se genera rendezvous. Y la capacidad limitada, que es donde la longitud es finita de n mensajes, o la capacidad sin consolidar, que es la longitud infinita del buffer. Hay distintos tipos, estos tres tipos de buffer. Bueno, esto sería la ayudantía hasta esta parte, ¿no es cierto? Que vendría siendo la comunicación de procesos. Ahí después les voy a compartir otro con la continuación de este tema de la comunicación de procesos y los procesos en general para poder terminar de ver bien eso. Espero les haya gustado y se hayan ahorrado mucho tiempo con esta explicación. Y obviamente que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo. Así que eso.